Shalom Alejem, Misahim, la paz sea con ustedes, mis hermanos, que sea nuestro abacados en este tiempo, bendiciéndonos. Sabemos que la bendición es su bendita y poderosa palabra cuando queda sellada en nuestro corazón. El Padre ha sido bueno con nosotros, nos ha traído a este lugar en esta hora y ya estamos haciendo lo que más le agrada del Kula, del Vape. Estamos buscando la estatura del varón perfecto, ese varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, la palabra, la Torah viva, lo que necesitamos cada día, que crezca en cada uno de nosotros, esperando nosotros igualmente que Él pueda crecer en todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, esperando que igualmente el Padre haga con ellos lo que quiere hacer con nosotros en el día de hoy. Ha hecho sonar shofar en nuestros corazones, hemos acudido a ese llamado, a ese sonido, y aquí estamos delante de Él. Nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia si nos disponemos, y si nos convence vamos a salir a obedecer, y así se va a poder entronar en esas áreas que viene a hablarnos a cada uno de nosotros en el día de hoy. El Padre ha sido bueno con nosotros, aquí estamos delante de Él, que sea Él quien se mueva en esta hora de una manera poderosa. Por eso vamos a pedirle que su rúa se mueva en este lugar de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos das en esta hora de poder venir delante de ti. Clamamos a ti, bendito Rey, para que sea tu Ruach HaKodesh en este tiempo moviéndose de una manera poderosa, convenciéndonos hoy de pecado, de juicio y de justicia, hablando a nuestros corazones, golpeando como martillo a la roca en esa dureza que hay en cada uno de nosotros. Bendito Padre, que seas tú recogiendo ese polvo que resulta de ese golpeo en esta roca que somos cada uno de nosotros, de esa dureza que aún hay, y que seas tú amasándolo nuevamente para regenerar aquellas áreas en las cuales, bendito Padre, estamos fallando, donde hay oscuridad, que puedas tú regenerarlas, que puedas tú levantarlas nuevamente. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach. Bendito Rey, quedamos en tus manos, ponemos este lugar delante de ti, que seas tú despejando los aires. Bendito Rey, que seas tú formando una atmósfera espiritual donde tu rúa, donde tu espíritu se pueda mover de una manera poderosa. Bendito Padre, quedamos en tus manos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, Cristo Jesús el Mesías, en nación de toda y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El tema que el Padre nos trae en el día de hoy es el juzgar a los demás. Nos va a hablar el Padre de eso. Hay mucha polémica con esto. Unos dicen que no podemos juzgar, otros que sí. Y el problema de esto es que nadie va a la palabra. Siempre tenemos que ir a la palabra. ¿Qué es lo que dice el Padre? No es qué es lo que dice el hombre, es qué es lo que está escrito. Y nos cuesta esa parte de poder ir a las Escrituras y poder seguir lo que está escrito ahí. Seguimos a hombres muchas veces porque la Escritura dice una cosa y los hombres nos dicen otra, y resulta que salimos haciendo lo que dicen los hombres, mas no lo que está escrito. Y lo que está escrito es la palabra, y la palabra es Elohim, Dios, es Yahshua, Jesús. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Entonces vamos a ir de una vez a la lectura, vamos a ir a Matillahu, capítulo 7, vamos a leer del 1 al 6 en el poderoso nombre de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tremendo, ¿no? Aquí tenemos un lector de 8 años. ¿Con cuántos versos es que sabe? ¿Cuánto? 716. Ah, bueno, y predica ya, para que no van a creer, de 8 años, pero ya predica, tiene en la casa su grupo, como el otro que tenemos aquí, que ahora le hacemos unas preguntitas también a él. Entonces tremendo, aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Entonces cualquiera se queda aquí, muchos dicen, leen Mateo 7:1 y dice, vea, no debemos juzgar, mire que aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces nos quedamos en esto y nos olvidamos del contexto, y el gran error que se está cometiendo hoy en día es salirnos del contexto, es descontextualizar la palabra. Sacamos un verso y no nos ponemos a ver a qué se refiere ese verso. Entonces tenemos que seguir leyendo y metiéndonos en lo que quiere decir el Padre a través de las Escrituras. Entonces dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y entonces dice, porque con el juicio con que juzgáis vas a ser juzgado. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces aquí todavía no está diciendo que no podamos juzgar. Aquí está diciendo, de la manera que yo juzgue, así voy a ser juzgado, pero no está diciendo que no podamos juzgar. Sigamos leyendo y el Padre mismo, la Escritura misma nos va sacando. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ya está diciendo algo, y aquí el Padre comienza ya a hablarnos de algo. Entonces está diciendo, usted para ver la paja en un ojo ajeno, primero tiene que sacarse el tronco. O sea que el Padre está diciendo, cuando usted saque el tronco, ya puede ver la paja en el ojo ajeno. Y aquí está diciendo, sí puede juzgar, pero si saca el tronco. Sí puede juzgar, pero si saca el pecado. Sí puede hablar a un fornicario si ya dejó la fornicación. Sí puede hablar al mentiroso si usted ya dejó de mentir. De eso es que trata estos 3 versos. Sigamos leyendo, porque vamos hasta el 6. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí ve, entonces tengo que sacar la viga, tengo que sacar el tronco que hay en mí para poder ver la paja que hay en el ojo ajeno, en el ojo de tu hermano, dice ahí, ¿no? Porque el Padre nos va a enseñar en esta parte, ¿no? Vamos a juzgar prácticamente lo malo, ¿no? Para nosotros tomar algo tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero para ir a sacar la paja, pues tengo que ver lo malo. La paja representa algo malo que tiene mi hermano. Y yo, para poder verla, para poder ir a sacarla, tengo que sacar primero lo que yo tengo, así sea una paja. Aquí habla porque muchas veces ocurre esto, que estamos peor nosotros y vamos a ir a exhortar al que está mejor, quizás con un pecado en la misma área, pero con menos espíritus inmundos. Y nosotros estamos bien con un tronco, eso es lo que representa estar en mayor pecado que el otro. Pero el Padre lo que desea de nosotros es que saquemos el pecado, que salga la paja y salga el tronco, para poder ver la paja en el ojo ajeno. Verso 6. No deis locaros a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Sencillamente, muchas veces ya estamos haciendo las cosas, llevamos la palabra, pero hay personas que no reciben. Y recordemos que en el lenguaje judío a los goyim, a los gentiles, a los incrédulos, le llamaban cerdos, le llamaban perros. Entonces muchas veces estamos ante ese tipo de personas y nos dice, no deis locados a los perros, porque muchas veces nos desgastamos en eso, en personas que no quieren recibir. Pero lo primero que tengo que hacer yo es que el pecado salga de mí, es ser libre para poder ir a exhortar a otro, para poder juzgar acciones, para poder juzgar palabras, para poder juzgar lo que hacen los demás. Y cuando digo lo hacen los demás, tienen que ver tanto con los de afuera como los de adentro, y eso es lo que el Padre quiere que entendamos. O sea que cada vez que yo vea un error en una persona, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Juzgando a la otra persona, a lo que está haciendo la otra persona. No vamos a condenar a la persona, pero sí lo que hace, sí lo que dice, sí es la forma que mira, sí es la forma cómo se relacione, y cantidades de cosas que el Padre nos habla en las Escrituras lo que debemos hacer. Y con base a lo que está escrito es que podemos decir que está bien y que está mal. Necesitamos de las Escrituras. El problema es que a veces hacemos juicio o juzgamos sin tener en cuenta la palabra. Y cuando hacemos eso, se levantan cantidades de problemas, y eso es lo que está pasando en el día de hoy.
La gran mayoría de creyentes dice no juzguéis, no juzguéis. La palabra no dice eso. Aquí no dice eso. Si tenemos que leer el texto completo para poder entender. Y mira lo que el Padre no solamente con el hermano nos habla de esto, ¿no? Vamos a ir a Yehezquiel. Vamos a ir a Yehezquiel capítulo 3, verso del 16 al 21. Ezequiel capítulo 3, del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de ella diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás de mi parte, como quien dice, usted oiga la palabra o lea la palabra. Y usted va a ver en las demás personas en qué se están equivocando. Y tiene que ir a amonestarlos. ¿Qué está haciendo ahí? Está juzgando. Está juzgando acciones. Está juzgando palabras o frases que salen de las personas. Está juzgando cantidad de cosas que van contrarias a la palabra del Padre, a la Torá, o a las Escrituras, o a la Biblia, digámoslo de esa manera, para que nos entiendan aquellas personas que no han entrado en las raíces. Y tenemos aquí al otro lector, ¿cierto? El primero era Alan Jacob y ahora tenemos a Mijael. ¿De cuántos años tiene Mijael? 8 también. Ah, también 8. ¿Y cuántos versos? ¿No sabe? ¿No se acuerda cuántos por ahí tiene? ¿Ah? 200, yo creo que más, pero bueno, 200 apenas. Aquí está de rosca usted aquí. Pero bueno, el Padre le está dando el privilegio de poder venir. También predica. En su casa tienen un grupo y él da la palabra también. O sea que no tenemos a cualquiera, y cualquiera dirá, de 8 años puso a leer. Por algo el Padre permitió esto, ¿cierto? Entonces sigamos leyendo. Eso es lo que está diciendo aquí. El Padre nos está mandando a amonestar, y para amonestar a alguien tenemos que hacer juicio, tenemos que juzgar lo que vamos a amonestar. Si estamos viendo algo malo, de eso es que se trata. ¿Y con qué yo me doy cuenta que es malo? Con la palabra. Cuando yo veo la palabra y veo a una persona haciendo algo incorrecto, entonces tengo que amonestarlo. Eso es lo que me está diciendo aquí la palabra. O sea que tengo que juzgar. Si no juzgo, entonces yo no voy a poder hacer este trabajo. Sigamos leyendo porque vamos hasta el 21. Cuando yo dijera limpio, Al impío. al impío, de cierto morirás si tú no lo amonestares ni le hablares, para que impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su El impío morirá. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Demandaré, mire la tilde en la E, sí. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Listo, eso es lo que dice el Padre. Yo tengo que ir a juzgar lo que está haciendo esta persona, el impío, no solamente los de acá, aunque el impío realmente representa a aquellos que han estado en la senda y se han apartado, ¿no? Entonces está hablando de eso, y si yo no lo hago, entonces dice que esa sangre me la van a demandar a mí, pero si lo hago yo voy a librar mi alma. De eso es que está hablando. Si le tocó uno duro, ¿no? Le vamos a leer el 20 y 21. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Listo, está hablando del justo. Aquí ya está hablando de los de la senda. Justo el que hace justicia. Hacer justicia es guardar mandatos, y ya sabemos que eso lo encontramos en Devarim 6:25. Hacer justicia es guardar mandatos. Entonces está hablando de los justos también, porque nosotros nos equivocamos, todos tenemos errores, y para eso es que la edificación, para eso es que nos congregamos,
para edificarnos, para que podamos ver los errores que tenemos, porque muchas veces porque no tenemos la palabra, porque hay ignorancia de la palabra. Pero llega otra persona y nos dice, mira, usted está equivocando porque mire que aquí dice esto y usted está haciendo lo contrario. De eso es que se trata. Lo que pasa es que cuando hay soberbia, cuando hay altivez, nosotros no recibimos la palabra, sino que queremos justificarnos y queremos que pasen la mentira que hay en nosotros, que pasen la maldad, que no tengamos en cuenta y que nos aguantemos todo lo que haga una persona, y eso no es así. De eso es que se trata el congregarse. Por eso es que a medida que nos congregamos, pues crecemos cuando las personas vienen y nos hablan de las equivocaciones que tenemos. Y esto es lo que es un neófito. Una persona que no conoce la palabra en un área. Nosotros en áreas somos neófitos. ¿Por qué? Porque no conocemos las escrituras en ciertas áreas y el enemigo se ha aprovechado de la ignorancia y nos ha puesto a pecar. Pero lo más tremendo que hay es un neófito altivo. Cuando es un neófito, podemos serlo y lo somos en algunas áreas, pero nosotros nos vamos a la palabra y recibimos lo que está escrito. No nos justificamos, sino que vamos a lo que está escrito, y si está escrito tengo que hacerlo y tenemos que recibirlo. Entonces eso es lo que pasa en el pueblo del Padre. Y aquí comenzamos a ver que todo el tiempo, ese trabajo está todo el tiempo, el juzgar está en todo momento. Último verso de ese 3:21 de Yehezkel. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Listo, y yo no lo hago, tengo un problema serio, es que mi alma está en peligro. Y esa sangre me la van a demandar, pero si lo hago yo voy a librar mi alma, y si él se arrepiente por lo que yo le digo, pues se ganará un alma, ¿no? Entonces, o por lo menos se va a librar a esa persona en esa área que siga creciendo el pecado y de pronto se pierda. Vamos a ir a Romanos, capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Venga, dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Yo tengo que aborrecer lo malo. Entonces yo estoy viendo cosas malas y yo tengo que aborrecer eso. Y dice seguir lo bueno. Entonces ¿cómo me doy cuenta que es lo bueno? La palabra dice que el único bueno es el oír, y el oír es la palabra. Entonces yo tengo que conocer la palabra y tengo que juzgar qué es bueno y qué es malo. El problema está ahí. Si yo no tengo palabra, entonces me pueden meter cosas malas como buenas. Y eso es lo que está pasando en la gran mayoría de congregaciones. Cuando gente no escudriña, cuando gente no tiene intimidad con Elohim, y llega otra persona y le mete gato por liebre, le mete cosas que son mentiras. Pastores, estoy hablando específicamente de pastores, de personas, guías, líderes que no conocen la escritura, las tuercen, y los neófitos se tragan todo. El simple todo lo cree, dice por allá Proverbios capítulo 14 verso 15. Nosotros no podemos ser simples y tenemos que tratar de salir de ser neófitos y ser esas personas formadas por Él, teniendo ¿qué? Teniendo lejen, teniendo pan, teniendo palabra. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Aquí está el juzgar, está reflejado. Lo que pasa es que no dice en ninguna parte juzgar, pero aquí dice aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ahí usted está juzgando qué está bien y qué está mal. Porque si no juzga lo que está bueno, lo que está malo, pues usted no va a poder cumplir con esto que el Padre está demandando. Vamos a ir a Isaías, capítulo 5, verso 9. Aunque deberíamos de leer unas citas que tienen que ver con esto. Vamos a ir a Corintiín, veis, 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Nos vamos a apoyar ahí y vamos a algo que tiene que ver con esto. El amor sea sin fingir, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué dice Corintiín, capítulo 13, verso 5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Yahshua esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Oye, examinaos, comienza por examinarnos nosotros mismos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues juzgar lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Eso tengo que yo examinarlo, y examinarlo es un sinónimo de juzgar. El examinar tiene que ver con el juzgar. ¿Cómo estoy yo primeramente? Por eso tengo que ver si tengo troncos
para poder ir a ver la paja en el hermano, aún en el impío. Tengo que tener palabra, tengo que tener la palabra sellada en mi corazón, a Yahshua en mi corazón, porque el que realmente hace este trabajo es Yahshua. Hoy en el Brit Hadashah, el que realmente hace este trabajo es Él, pero Él está dentro de mí. Por eso yo tengo que llevar la palabra que es Él. Y el Padre nos va a ir hablando. Este trabajo lo hace prácticamente Él. Yo soy solamente un instrumento de Él. Entonces yo me dispongo, obedezco para que la palabra quede sellada en mi corazón, y así que es Él en mi corazón, entonces Él ve los errores que hay, las cosas que vienen a mi vida. Dice examinar, que me tengo que examinar yo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer todo el tiempo? Cuidarme, tengo que estar juzgando toda persona que se me arrime. Yo tengo que entender para qué viene esa persona. Con la palabra yo me doy cuenta, con la persona lo que hace conmigo, lo que me dice, yo me estoy dando cuenta de parte de quién viene, porque estoy juzgando sus actos, estoy juzgando sus palabras, estoy juzgando todo lo que esa persona hace. Entonces voy a entender de parte de quién viene. Si viene a edificarme o viene a dañarme, me viene a hacer guerra aún sin él darse cuenta, porque lo que tiene él quizás no se dé cuenta que es del otro lado. Entonces me viene a hacer guerra y yo tengo que juzgar para poder entender eso. Le damos otrica por ahí pues para poner a leer a la Jo, que es la que le enseña a estos niños. Tesaloniquín Aleph, Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Ya? Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo, retener. Ah, bueno, sí, ahí, en el que sigue, ¿qué el título? No, absteneos de toda especie de mal. Ah, bueno, léalo otra vez. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ah, y entonces, ¿cómo hago yo para saber de qué me tengo que abstener? Yo tengo que juzgar. Entonces dice que tengo que examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Cómo hago yo para darme cuenta que algo es bueno? Pues por medio de la palabra me doy cuenta que algo es bueno. Me dice una persona algo y yo por medio de la palabra me doy cuenta si eso es malo o es bueno. Es bueno si está conforme a la palabra, pero es malo si no está conforme a la palabra. Y ahí comienzo a darme cuenta de parte de quién viene la otra persona. Él sin darse cuenta viene a hacerme daño, porque me viene y me trae mentira, me viene a clavar lo del mundo, y ahí me va a poner a patinar. Le damos Corintiínale, 1 Corintios 11:31, que también tiene que ver con lo que estamos hablando. 1 Corintios 11:31. Mire todo lo que está hablando aquí, todo esto tiene que ver con juzgar. Lo que pasa es que el neófito no, donde no diga juzgar, ahí no ve juzgar. Aquí yo estoy viendo el juzgar. En todo esto que hemos leído estoy viendo el juzgar. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si yo hago el trabajo antes de salir a la calle o antes de ir a hablar, porque es que el problema de nosotros, por eso el Padre nos habla de la lengua, que tenemos que amarrar esa lengua, ¿cierto? Porque tenemos un problema que somos muy ligeros. Si yo me examino primero lo que voy a decir, y examinarme es que yo lo que esté pensando lo lleve a la Escritura, lo que yo vaya a enseñar tengo que llevarlo a la Escritura antes de hablar. Tengo que hacer la investigación de que realmente eso está conforme a la palabra. Somos muy ligeros y caemos en muchos errores a causa de eso. Y eso es juzgar. A mí, primeramente a mí, lo que hay dentro de mí, qué es lo que está operando dentro de mí. Y cuando una persona venga, porque se nos pasan cosas, todos tenemos errores, todos nos equivocamos. El problema es que cuando viene la palabra, por medio de otra persona, no recibimos. Y ahí es donde mostramos la altivez. Si hice esto y me viene y me dicen lo que yo hice, ¿por qué tengo que justificarme y salir con cuentos? Y ese es el problema que está en medio de las quejas. Y lo vamos a ir a Isaías, capítulo 5, verso 20, porque vamos a comenzar a ver que esto es delicado en algunas ocasiones. Mire lo que dice Isaías, capítulo 5, verso 20. Hay de los que a lo bueno dicen, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
¿Quiénes son estas personas que hacen eso? Pues los que no juzgan, los que no se examinan, los que no están caminando o hablando, haciendo cosas conforme a la palabra. Entonces cuando yo digo lo contrario de la palabra, y yo creo que eso es luz. Pero si no está estipulado en las escrituras, esto es oscuridad. Entonces creyendo que es bueno, entonces a lo bueno le digo malo y a lo malo le llamo bueno, porque no estoy conforme a las escrituras y volteo, porque recordemos que hay solamente dos caminos. Si yo lo que digo no está conforme a las escrituras es porque es malo, pero yo puedo creer que es bueno. Entonces a lo malo le estoy llamando bueno, y viceversa. A lo bueno le puedo llamar malo, porque como no conozco las escrituras, y a lo bueno le llamo malo, porque cuando una persona viene y me habla, entonces digo que no es así, y resulta que sí es así, entonces a lo bueno le estoy llamando malo. ¿Por qué? Porque no juzgo, porque no entro en esa intimidad con Elohim, porque no tengo esa intimidad con Elohim para que Él me diga lo que realmente, qué es lo que dice las escrituras, que cuál es mi verdadera conducta, de qué manera yo debo comportarme, qué es lo que debo hablar, todas estas cosas. Y ese es el problema que tenemos. Ahí está el juzgar. Yo estoy viendo el juzgar ahí, pero muchos no lo ven. Vamos a ir a Mordejai, Marcos, capítulo 4. Vamos a leer los versos 23 y 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad que oís, porque con la medida que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros los que oís. Léalo otra vez porque leyó comiendo de palabra y cantidades de cosas. Le copió a los grandotes. Vuelvo otra vez a leer Mordejai, Marcos, capítulo 4, versos 23 y 24. Lea lo que está allí. No adivine, lea lo que está ahí escrito. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Listo. Tenemos que estar atentos al oír, porque recordemos que el oír depende de nuestra emuná, pero el oír también depende otra fe, que no es la de Elohim. Y eso es lo que pasa hoy, por ejemplo, en estos tiempos. Entonces le llamamos fe a otras cosas que no son. Entonces no le ponemos cuidado a lo que oímos. Entonces creemos que fe es creer en cualquier cosa, y eso no es así. La fe que dice Elohim es su bendita y poderosa palabra. Que yo haga lo que ahí dice, que yo crea lo que ahí dice, lo que está escrito. Lo que yo creo que no está escrito en la palabra, eso no se llama fe en la senda, o se llamará fe, pero en el otro reino. Por eso Él nos dice, en su palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra. O sea que la fe va relacionada con la palabra. Por eso también nos dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, o la vida eterna. Todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Yahshua, como nos enseñaron erróneamente como Jesús. El que cree en Yahshua. ¿Y quién es Yahshua? La palabra. El que cree en la palabra. Eso es que se le llama fe. Por ojo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Está relacionado con eso. Entonces yo me voy a comer una chuleta y digo, entonces como yo creo que esto no me va a hacer daño, no me va a hacer daño. No, eso no es fe, porque en la palabra dice que yo no puedo comer chuleta. Cuando hablo de chuleta, aquí en Colombia es un trozo de carne de cerdo. Se llama eso. Chuleta de cerdo, ¿no? Porque hay otras chuletas. Pero estoy hablando de la... Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Lo estoy comiendo con fe? Lo que estoy diciendo, si yo me lo como, no me lo estoy comiendo con fe. Me lo estoy comiendo con un creer que no es el del oír, que no es el creer la palabra. Entonces yo tengo que estar atento, porque ahí depende el juzgar también, de lo que yo oigo. Yo lo que oiga tengo que pasarlo por la escritura, aún lo que me sueña, aún las visiones que yo pueda tener, porque el Padre habla de que vamos a tener sueños, ¿no? Que nuestros hijos que van a tener visiones en los postreros tiempos, y estamos en esos tiempos. Pero todo eso tengo que pasarlo a través de la escritura. Lo que alguien me diga, yo tengo que pasarlo por la escritura. Tengo que validarlo para poder decir lo tomo o lo desecho. Mientras yo
no lo haya confirmado por la Escritura, no lo tenga como válido dentro de su vida. Espere un tiempo que el Padre se lo revele. Mientras tanto, no hable de esas cosas. Con muchas cosas me pasa a mí esto. Tengo que quedarme callado hasta que el Padre me traiga la palabra para yo poder hablar de algo. Y puedo durarme años. Duré años para hablar de la muerte, para decir que la muerte era alguien. Me demoré y estaba explícitamente en Hechos 2:24. Pero me tocó que esperar hasta que pude entender o llegar a esa palabra y entenderla, porque quizás la había leído, pero la había pasado, había entrado por una oreja y había salido por la otra. Entonces de eso es que se trata, y eso se llama juzgar lo mío, para poder igualmente con eso que yo tengo, la palabra que tengo, puedo ir a juzgar los hechos, o sea, las acciones de las personas, las palabras, las cosas que hablan, aún lo que escuchan, con base en eso. Padre es muy claro en esta parte. Vamos a ir a Matillahu, Mateo, capítulo 18. Vamos a leer los versos del 15 al 18. Usted puede leerlo de la fe en Romanos 10:17, ¿no? Y en Juan 3:16 lo que yo dije. Porque hay un mandato detrás de todo esto. Dice que nadie os engañe con palabras vanas. Eso está en Efesios 5:6. Que nadie os engañe con palabras vanas. O sea que tengo que poner cuidado en lo que yo oiga. Tengo que estar pendiente, qué es lo que voy a creer. Eso tiene que ver con lo que acabo de decir. Y juzgar primeramente. ¿A quién voy a juzgar? La persona que viene a hablarme. ¿De parte de quién viene? Y si me dice algo que no está, que nos acaba de decir el Padre, yo tengo que decirle, eso no es así, ni a. Lo que usted me está diciendo no es así, porque acá mire que aquí dice esto, esto y esto. Si me viene el paciente a decirme, no es que yo puedo comer cerdo, porque si yo lo como con fe, no me va a pasar, no, venga, mía. Venga, yo le digo una cosa, el Padre dice que no podemos comer de esos animales inmundos. Ah, no, pero es que ya fueron purificados, que mire en Hechos 10 y en Hechos 11, no, mire que aquí está hablando de los gentiles. Y entonces lo lleva a Apocalipsis 18:2, donde sigue hablando de aves inmundas. Entonces no pueden existir aves inmundas si ya fueron limpiadas. Entonces con todo esto le estoy diciendo a la persona, eso no es del Padre. Así de sencillo. Alzaron la mano por allá, no. Se está desarrugando. Que vamos a ir a Matillahu, capítulo 18, vamos a leer del 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. Conste toda palabra. Eso es lo que está diciendo. Ahora seguimos leyendo. Vamos a parar aquí un momento. Si tu hermano peca contra ti, ¿cómo yo me doy cuenta si mi hermano pecó contra mí? Pues por medio de la palabra. Pecar es quebrantar la palabra. Y si él hizo algo en contra mía, quebrantando la palabra, ahí es donde tengo que ir. Pero ahí está diciendo algo bien explícito y la gente se traga todo y acomoda la palabra de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a lo que quiere oír o de acuerdo a lo que quiere obtener cuando habla. Te dice, si tu hermano peca contra ti. Y si tu hermano peca contra la congregación, ¿sirve esto? Ahí es donde están los neófitos, altivos, que no conocen la Escritura y quieren aplicar un verso a algo que no tiene que ver. Si tu hermano peca contra ti, si peca contra mí, yo tengo que hacer este proceso en el Brit Milá. En el Brit Hadashah yo llevo de testigo a Elohim, porque lo tengo dentro de mí. Cuando yo suelto la palabra es Elohim el que está hablando. Entonces debo entender todo esto, debo pararme, saber dónde estoy parado. Aquí todavía estoy en Brit Milá. Aquí todavía no había muerto Yahshua, pues él es el que está hablando aquí antes de morir, antes de ir al madero. Está hablando, y recordemos que antes de ir al madero él, antes de Shavuot, antes de Pentecostés, estábamos en Brit Milá. En Brit Hadashah él nos dice que Elohim es mi testigo fiel. El Sheliach Shaul dice, esto pongo a Elohim como testigo, dice él. Eso es lo que hacemos nosotros cuando llevamos la palabra con poder, cuando llevamos la palabra con el Ruach HaKodesh. Esto no aplica, por eso cuando se hace algo en público se tiene que
se tiene que corregir en público, se tiene que juzgar la palabra y se tiene que hacer en público porque en público se hizo. Pero es que tiene que llevar 2 o 3 testigos. Pues resulta que aquí hay más de 35 testigos y no los 35 testigos que había. Por ejemplo, no es que tenía que ir con unos testigos y que yo no, que hay 35 testigos aquí que oyeron lo que se le está diciendo que está mal, pero están queriendo aplicar esto. No, eso no aplica. Eso no aplica. Fuera de lo otro, ¿no? Que en el Brija de Chá yo pongo a Elohim. Cada vez que vamos nosotros a exhortar a una persona, cada vez que vamos a corregir, o sea, que estamos juzgando, lo primero que tenemos es que tomar en la mano en la palabra. No podemos salir a decirle a una persona, yo no estoy de acuerdo con eso, porque, ¿y dónde está? ¿Dónde está la palabra? No, pues, palabra no, pero yo sé que eso está mal. Yo sé que eso está mal. Yo sé, hay algo en mí que me dice que eso está mal. Está mal, pero quizás de la Jo, Natalie, los que ven de ella, pero no que esté mal lo que se esté haciendo. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces juzgamos mal. Sigamos leyendo porque va hasta el 18. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el cielo. Eso tiene que ver con eso. El atar tiene que ver precisamente con la palabra. Lo que estamos hablando que es con mentiras y con verdades se atan. Ustedes más adelante vamos a grabar el mensaje de atar y desatar que tiene que ver con eso. Yo cuando llevo mentira y me creen, estoy atando a una persona al infierno. Pero cuando llevo verdad a una persona y la ato con la verdad, o sea, que la persona recibe, para yo atar a alguien, esa persona tiene que creer lo que yo estoy diciendo. Entonces la voy a atar a los chamaín, a los cielos. De esto es que tiene que ver el atar y desatar. Cada palabra que quede escrita en mi corazón, yo quedo atado en el reino de los cielos. Pero cada mentira que me metan y yo la crea y queda en mi corazón, estoy siendo atado al infierno, al Sheol. O sea que hay áreas de nuestra vida que están en cautiverio. Hay partes de nuestra alma que pueden estar en ciertos lugares atados. ¿Por qué? Por demonios. Eso es lo que pasa con las finanzas. Eso es lo que pasa con las finanzas, que llega un espíritu inmundo a causa de la mentira, y a causa de esa mentira yo he cometido errores, entonces, o sea, he pecado. Entonces hay espíritus inmundos que tienen esa área atada, o sea, que no permiten que las finanzas lleguen. Por eso está la ruina, por eso la pobreza, todas estas cosas es a causa de eso, a causa del pecado que hay en nosotros, y como no queremos obedecer, entonces vamos a seguir atados toda una vida. Vamos a ver si el Padre, como nos gusta que nos digan explícitamente juzgar, vamos a verlo en Zacarías capítulo 7 verso 9, donde el Padre nos va a hablar explícitamente del juzgar. ¿Querían verlo ahí escrito? Véanlo ahí pues. Así habló Yahweh de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Ay, esto es muy tremendo, ¿no? Dice, así habló Adonai ya, que me enseñaron erróneamente como Jehová, de los ejércitos, diciendo: juzgar conforme a la verdad. Debemos juzgar, el Padre nos está diciendo que debemos juzgar, pero conforme a la verdad. Y ya sabemos que la verdad es Yahshua, que es la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Rúa de verdad. Y cuando venga el Rúa de verdad, Él nos guiará a toda verdad. El Rúa Hakodesh, que es el mismo Yahshua HaMashiach, es la verdad. Pero la verdad también es la ley, la Torah, porque Él es la Torah, Él es la palabra. Que es lo que dice, ¿no? Su justicia es justicia eterna, y su ley, su Torah, la verdad. En Tehilín 119, 142, ustedes pueden encontrar eso. Y donde dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, en Yohanan, Juan 14, 6. Otro versito más por allá, vamos a Zacarías. No lo llevo de pronto a la ley, porque dicen, no, es que ya no estamos en la ley. Bueno, estamos en los profetas, pues. Porque dicen, sí, es que debemos estar, ¿cómo es que dice el verso en 2.20 de Efesios?
de los edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No, amén, dice todo el mundo. Entonces, aquí estamos en los profetas: Zacarías, Isaías, Jeremías, Nahum, Miqueas, Oseas, todos estos son los profetas. Y aquí está hablando en esos profetas, dice que debemos juzgar. Lo que pasa es que los versos los sacamos del contexto y por eso decimos no debemos juzgar. Y eso en el cristianismo hay que veo yo. Vamos a ir a Zacarías, capítulo 8, verso 16. Esas son las cosas que habéis de hacer: hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ahora nos está diciendo, ¿no?, que tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Aquí está hablando de eso. Habla verdad. Tenemos que hablar verdad, porque cada vez que decimos mentiras, pues vamos a contaminar al otro. Y eso es lo que nos está hablando el Padre: juzgar según la verdad, y la verdad es la Torá, ¿cierto? La Torá viva, Yahshua HaMashiach. Eso es lo que acabamos de ver, lo que les acabo de decir, donde lo podían encontrar. Vamos a ir a Corintios. No, pues es que eso todavía es Antiguo Testamento, ya no es ley, sino Antiguo Testamento. Bueno, salgámonos del Antiguo Testamento, pues. Y vamos a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Listo, ¿qué es el espiritual? Como ya estamos en el Brit Hadashah, esto ya es Brit Hadashah. Esto es pacto renovado. Esto es después de que Yahshua resucitó, después de que fue derramado el Ruach HaKodesh. Y cuando fue derramado el Ruach HaKodesh ya estaba listo para comenzar a sellar la Torá en los corazones, en la mente y en los corazones, que es lo que dice Hebreos 8:10 y Hebreos 10:16. Dicen, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y cuando hablamos del espiritual, hoy en el Brit Hadashah, una persona espiritual es aquella que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo morando en ella. Nosotros somos seres espirituales porque hay un Ruach en nosotros, pero en el Brit Hadashah es espiritual aquel que haya recibido al Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque cuando no está el Ruach HaKodesh estamos en manos de Hasatán, estamos en muerte, estamos espirituales también, pero en muerte, porque hay espíritus de muerte en nosotros. Y de eso es que el Padre viene a librarnos por medio de Yahshua, por medio de la palabra. A eso es que se refiere. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Vamos a leer los versos 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, eso es lo que me gusta, lo que él está haciendo. Le dije ahora al otro, le dije, lea lo que está escrito, eso es lo que él está haciendo. Una palabra nos dificulta, él dijo, ve ahí discernimiento, él lee lo que está ahí, por eso él lee discernimiento, lo dijo bien, pero en otras veces adivinamos lo que ahí está escrito. Eso es lo que nos pasa cuando leemos. Y adivinamos, cuando decimos adivinar ya sabemos de dónde viene eso. Listo, lo importante de esto es que dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernir el bien, del bien y del mal. Discernir del bien y del mal. Eso es lo que necesitamos nosotros, y para poder discernir del bien y del mal, para poder tener ello, tenemos que juzgar qué es el bien y qué es el mal. ¿Cómo me doy cuenta cuando algo es bueno, cuando algo es malo, o cuando algo es del bien o algo es del mal? Pues sencillamente por medio de la palabra, juzgando conforme a las escrituras. Si está alineado con la palabra es bien, y si no está alineado con la palabra es mal. Así de sencillito. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Sí.
Ibrín, Hebreos capítulo 2, verso 1. Pensé que había quedado mal la cita. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nos dice cuidado con lo que oye, ¿no? Sencillamente, pero es que lo que oye usted tiene que discernir si es bueno o es malo. Entonces, si no juzga si es bueno o malo, el problema es que a usted le metan algo que no es. Entonces, ahí es donde viene el desliz. Una canita al aire, a veces sin darse cuenta uno, ¿no? Muchas veces uno sabe qué es lo que está haciendo y se desliza y sabe que va en contra de la palabra, pero en otras ocasiones no. Entonces llega una palabra, yo tengo que salir a mirar si eso no es. Porque esa palabra o me clavaron una mentira o me clavan la verdad, una de las dos. Y yo tengo que salir a ver qué es lo que tengo que creer. Porque si no lo creo, está operando el enemigo. Si no lo creo, si viene la verdad y yo no la creo y comienzo a ejecutarla, pues el enemigo está orando ahí. Porque si no estoy haciendo la verdad, estoy haciendo la mentira. No son sino dos caminos. Y si cuando no hago todas estas cosas, mire lo que el Padre nos habla por el no juzgar con sabiduría. O sea, obedeciendo la palabra y teniendo ese entender en mi corazón. Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del Cojená. Y porque olvidaste la ley de Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Sencillo, porque no juzgué. ¿Cuándo me olvido yo de la ley? Cuando yo no la aplico, la Torá, cuando yo no la aplico, a veces no la aplico porque no me llega y a veces es porque soy rebelde, porque llega la palabra y yo no la hago. Y entonces esto lo tremendo, ¿no? Lo tremendo con nuestros hijos. A mí el Padre en esta parte sí me ministró y me formó por esto. Y porque olvidaste la ley, la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces yo dejo de aplicar la Torá en mis hijos. Entonces Elohim se va a olvidar de ellos. Pero yo creo que estoy haciendo lo bueno. Como estoy consintiéndoles el pecado, no trato de cortar el pecado, sino que consiento. Peor que eso, les celebro lo malo a veces. Lo único bueno, dice la palabra, que es Elohim. Dijo el joven rico a Yahshua: Padre bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Le dice: ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Elohim. Y Elohim es la palabra. Cuando yo le voy a dar el ejemplo. Mi hija se graduó, antes de irse para Estados Unidos, se graduó de la Universidad Santiago de Cali, profesional, se graduó. Pero yo sé que eso no es del Padre. Le voy a celebrar eso a ella. Ay, venga, la felicito. Ay, mejor dicho, usted está siguiendo mis caminos, como yo soy profesional también. Entonces me está siguiendo mis caminos. Yo me siento orgulloso de usted. Me la estoy tirando porque el Padre dice que lo único bueno es Elohim. Y eso no está en la palabra, eso es sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. Entonces me estoy olvidando de la ley y entonces se va a olvidar de ella. Y yo quiero que ella se salve. Yo quiero que ella se salve, que mi hija se salve. Por eso aplico la ley, la aplico a ella. Cada vez que me toca que decirle esto es así, yo no le voy a ceder en las cosas que no están conforme a la Torá. Pero muchos no lo ven de esa manera. Entonces Juan Carlito recibe misterios. Entonces Juan Carlitos lleva secretos y los otros quieren llegar a los secretos, pero no hacen lo que el Padre manda. Entonces Elohim se olvida de ellos y se olvida de mí, porque dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocer. Ese conocer, ¿qué es? Es la palabra en mi corazón. Y para tener la palabra en mi corazón yo tengo que haber obedecido. Entonces dice: por cuanto desechaste el conocer, yo te echaré del Cojená, del sacerdocio. Vea todo lo tremendo de todo esto. Hay muchos ministros que hace rato lo sacaron de taco, no están en el Cojená, en el sacerdocio, pero ellos creen estar a causa de esto, a causa de no someterse a Elohim. Eso pasa mucho. Yo fui muy criticado por las cosas que hice con mis hijos, tan duro, tan legalista, parece a Hitler, cantidades de cosas. Y después de 5 años, la misma hija mía: me equivoqué, pa. Y le dije: me equivoqué. Se equivocaron todos los que creyeron que el equivocado era yo. Terminó la misma hija mía diciéndome: yo me equivoqué.
¿Cómo quedaron todo ese poco de patos alrededor? Que lo que hicieron fue bulto y lo que hicieron fue destruir. Cada día destruirla, la destruyeron por 5 años. Misahim, porque no le dijeron lo bueno. Y lo bueno es la palabra. Entonces es lo que no entendemos. Pero yo crecí porque tuve una oportunidad para obedecer a Elohim. Y crecí y hice algo para que le sirviera a ella. Que el Padre no se olvidara de mis hijos. Pero como se ve al revés, como se ve al contrario de lo que todo el mundo piensa, el problema es ese. Vamos a estar solos. En muchas cosas vamos a estar solos. Solos donde todo el mundo va a estar en contra. Porque todo el mundo, la gran mayoría están desviados en la palabra. Porque no tienen la palabra. Porque no la usan. Porque no la obedecen. Entonces muchos van a estar en contra de nosotros. Casi todos. Cada vez que usted va llegando a una verdad, cada vez que el Padre va sellando la palabra en su corazón, usted dejó un poco de gente al lado suyo que están en contra suya porque no tienen esa palabra sellada en el corazón. Mientras no la tengan sellada van a estar en contra mía. Vamos a ir a Corintiín, a leer 1 Corintios capítulo 14 verso 29. Ya que debemos tener intimidad con Elohim y la intimidad depende de la obediencia. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y cuando habla de los profetas están aquellos inspirados por Elohim, ¿no? La gran mayoría, la palabra que se usa aquí. Entonces muchos creen que hay profetas a la manera de Secaryahu, a la manera de Yesayahu, a la manera de Yirmeyahu, de Ochea. No, no. Aquí la palabra que se usa es hablar con inspiración. Cuando usted va al griego se va a dar cuenta que también significa eso. Entonces aquí dijeron profeta, pero digamos profeta porque cada vez que yo hablo la palabra pues digo profecía. El problema es que nosotros tenemos el concepto de profeta el de antes, pero hoy es la palabra la que habla. Ese es un libro cerrado ya. Entonces dice, así mismo los navín, los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. Y los demás juzguen. Estamos en el Bri Hadashah. Más citas del Bri Hadashah. Bueno, vamos a ir a Romaín. Romanos capítulo 14. Aquí nos vamos a quedar un poquito. Romanos capítulo 14. Vamos a leer del 12 al 18. Este creo que lo vamos a volver a leer porque vamos a leer desde el 14:1. Ahora después de que leamos esto para que entendamos cómo nosotros nos dejamos enredar. La misma palabra a causa de ser neófitos, a causa de no estar obedeciendo, el Padre no nos puede mostrar porque no vamos a entender. Entonces sacamos cosas del contexto, decimos cantidades de cosas y vamos a verlas. Romanos capítulo 14, del 12 al 18. De manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ah, listo, oiga, eso es muy tremendo. Y se pegan aquí, venga, pero mire que en Romanos, sí, es que ya no estamos en la ley sino en la gracia. Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Yo debo entender esto. Y por eso tengo que entender el contexto. No puedo sacar la palabra del contexto. Y ahora les voy a decir el contexto de lo que está hablando aquí. Para que entendamos nosotros de a qué es que se refiere cuando dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Sigamos leyendo y ahora aclaramos. O les voy a dar el contexto de una vez. ¿Qué es lo que pasa? Habían 2 grupos. Unos decían que debíamos comer legumbres o verduras. Y había otro grupo que decía que podíamos comer todo. ¿Sí ven que podemos comer todo? Venga. Primero que todo usted debe tener en cuenta algo. Entender si es un Bene Israel o un Ben Israel, un hijo de Israel o un Ben Jaelión. Debe entender que hay comidas, o sea que hay alimentos y hay no alimentos. Cuando aquí habla de comer, porque ahora lo vamos a leer, está hablando cuando habla de que alguien come, es alimentos. Entonces yo voy a entender que hay animales puros y animales inmundos. Que los animales puros son alimentos.
y que los animales inmundos no son alimento. Y cuando hablo de comer estoy hablando de alimentos. Entonces debo tener claro eso. Ese es uno del contexto que está hablando aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Unas personas decían, no, debemos comer legumbres o verduras. Eso está bien. Dentro de la palabra está, sí. ¿Puedo hacerlo? Sí. Y había otro que dice que podemos comer todo. Alimento. Alimento. No comer cerdo, no comer alimento. Eso es lo que voy a entender. Entonces puedo comer todo. ¿Por qué? Porque los que comían verduras creían que no se podía comer carne. Y no se podía beber del jugo de la vid o del vino nuevo. Entonces ellos no comían eso y juzgaban a los que comían carne. Lo que pasa es que eran simples porque no entendían. Entonces eso es lo que debo tener claro. ¿A qué se está refiriendo aquí? Está refiriendo a dos grupos. El uno que come legumbres está comiendo, no está en pecado por lo que coma. Y tiene otro que dice que puede comer todo, o sea que puede comer carne y beber vino nuevo. Ese tampoco está en pecado. O sea que ambos son hermanos. O sea que yo no puedo juzgar al hermano. Lo que está diciendo es que yo no puedo juzgar a una persona que esté caminando bien. Porque el Padre nos viene hablando de todo. Y ahora lo vamos a ver el ejemplo en el corazón. Ahora sí sigamos leyendo. Para que ya entramos en contexto, ya vamos a entender qué es lo que está diciendo la palabra. Yo sé y confío en el Adón Yahshua, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Mashiach murió. Listo, eso es lo que está diciendo, ¿no? El tremendo aquí dice, yo sé y confío en el Adón Yahshua, que nada es inmundo. Que nada es inmundo. Nada de lo que están comiendo esos dos grupos. Ellos están hablando de comida kosher. Ambos están en obediencia. Y debo tener claro eso. Ambos están en obediencia. Hay un problema entre obedientes. Eso es lo que el contexto de esta palabra es, que hay dos grupos que ambos no están pecando con lo que comen, pero quizás se van a juzgar por lo que comen y lo que están comiendo está bien. Entonces los débiles decían, nosotros no podemos comer carne. Entonces le dice a los que están formados, le dice, a causa de la comida, a causa de que no vaya a perder el débil, pues deje de comer carne, que si usted no come carne no está en pecado. Esto lo sacan por otro lado y comienzan a decir que ya podemos comer de todo. Sigamos porque vamos hasta el 18, creo, ¿no? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh, porque el que en esto sirva a Mashiach agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. Listo, ellos están comiendo kosher y están peleando, pero no peleen, que los dos están comiendo kosher, no están en pecado los dos, y el reino no consiste en eso. No consiste si usted, porque los dos están en eso. Entonces ambos están bien delante del Padre y van a pelear sabiendo que ambos están bien. Eso es lo que está diciendo ahí, porque dice, el que en esto sirve a Mashiach agrada a Elohim y es aprobado por los hombres. Dice, el reino de Elohim no consiste en comida y en bebida. Kosher no quiere decir que porque dice esta palabra entonces yo puedo comer lo que sea, porque esta palabra una vez la vi que la comentaron, pero iba por el otro lado, ¿no? No se ponga a complicarse, nosotros podemos comer cerdo. El reino de Elohim no consiste en comida ni en bebida. Esa persona la estaba llevando por ese lado, y no es por ese lado que está hablando aquí. Entonces vamos a leer desde el 14:1, leamos desde el 2. Romanos capítulo 14 verso 2, para que lo entendamos desde ahí, poder aplicar y saber, porque cualquiera coge este pedacito como lo hicieron, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. Si ve que podemos comer cerdo, si lo saca del contexto, usted al sacarlo del contexto esto le puede significar otra cosa, y no es eso lo que esta persona está interpretando, no es lo que está diciendo ahí. Léalo.
y vamos a ir metiendo en eso. Por ahora me fui rapidito en esta parte, en la primera parte, para poder llegar a esto donde vamos a quedarnos un poco. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Téngalo ahí, aquí es lo que ha recibido. A los dos los ha recibido, ¿por qué? Porque los dos están comiendo kosher. El que come legumbres y no come carne, peca porque no come carne, no. Otra cosa es que Elohim le traiga carne y él desprecie lo que Elohim le traiga, ¿no? Como en el caso del maná, que traía el maná, ellos están pidiendo carne. Y están pidiendo algo kosher, pero estaban desechando lo que el Padre le estaba trayendo, que es diferente. Pero aquí los dos están siendo aprobados por Elohim. El que come carne, la palabra dice que puedo comer carne, claro que sí, pero kosher. Y ya sabemos kosher qué representa ese kosher, ¿no? Muchas cosas que tiene que tener ese animal. Y el otro está comiendo legumbres. Lo que pasa es que tal vez se basaba en lo que Daniel hizo. Entonces sacó una doctrina ahí, pero está hablando de que estos son débiles. No quiere decir que esté en pecado, pero es débil. Y está pensando que no debe comer carne. Entonces el que está formado dice, ah no, pues el hermano cree que esto está mal delante del Padre. Mientras el Padre le habla, pues yo voy a dejar de comer delante de él carne. Eso es lo que está diciendo allí. Sígale yo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Téngalo ahí. Si usted coge eso y lo saca de ese contexto, Padre bendito, léalo en la PDT. Cambia ahí a la PDT. A ver qué dice. Tú no puedes juzgar al siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo. Listo. ¿A qué se está refiriendo ahí? Yo no puedo juzgar al siervo. Y él dice, el propio Adón es el que puede. Ellos son siervos de quién. Los dos grupos son siervos de quién. De Elohim. Los dos siervos son de Elohim porque los dos están obedeciendo, son siervos de Elohim. O sea que Elohim es el amo. Pero una persona va a juzgar a la otra, la va a juzgar la persona, porque ninguno de los dos podría decir usted está en pecado porque come carne y usted está en pecado porque no come. Ninguno de los dos puede decir. Entonces, en ese momento ya no está juzgando Elohim, sino la persona. Por eso le dice, ¿por qué juzgas el siervo ajeno? El siervo es de Elohim, el que lo está juzgando soy yo. ¿Por qué? Porque no estoy llevando una palabra por medio de la cual estoy juzgando. ¿Cuál palabra? El que come carne, ¿cuál palabra le lleva al otro? Para decirle, usted come legumbres, está en pecado. ¿Cuál palabra? No existe. ¿Y cuál es el débil que come legumbres? ¿Qué palabra le lleva al otro que está comiendo carne? Ninguna palabra. Entonces, ¿quién es el que lo está juzgando? Él, Manuel Elohim. Y ahí es donde cometemos errores. Por eso tengo que ir a la palabra, porque la palabra es Elohim. Él es el que juzga en el Brit Hadashah. Él es el que juzga. Siga leyendo. Vale, ahora página 4 porque falta un pedazo. Ah, bueno, hágalo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Adón para hacerle estar firme. Ahí está leyendo en la Reina Valera. Pase otra vez para la pedeta y lea ese otro verso que leyó ahí enseguida. Y es que hay otra versión, pero es que no recuerdo si es la... Tú no puedes juzgar al siervo de otro, solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo, y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Pases a la BTX, creo que es. BTX, si no es la BTX nos vamos para la casa, y si no nos vamos para la casa. BTX. Sí. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Cados. Sí, es que es la caos, porque es Elohim. Cuando habla del Señor no está hablando de un siervo cualquiera, está hablando de Elohim. Sí es, en el segundo verso es Elohim el que lo... ¿Quién eres tú para hacer juicio sobre el siervo de alguien? Es ante su propio amo que él caerá o se mantendrá firme. Y el hecho es que él se mantendrá firme porque el Adón hará que se mantenga firme. Listo, y en otra versión dice Elohim. Así ya están entendiendo. Por eso es que, a ver, cuando yo entro tengo para juzgar. Si algo se me está dificultando, lo primero que yo hago es ir a otras versiones. Y cuando en las otras versiones como que no da la talla, yo me voy al griego, me voy al hebreo. Y ahí ya me voy a dar cuenta, saco la conclusión mía.
Y ahí, En la tele habla. en la tele, léalo, pues ya. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Ajá. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Elohim es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Listo. Y cuando yo digo algo de un hermano que anda bien, ¿qué estoy haciendo? O sea, ambos están bien. O sea, lo que diga el débil del otro, diciendo el otro está cumpliendo y él lo está criticando. ¿Qué está haciendo ahí? Decir algo falso del hermano. Por lo mismo es el otro. El que está formado dice, vean, este nomás come legumbres, está en pecado porque él no cree que pueda comer carne. ¿Qué están haciendo ahí? Él no está en pecado porque está comiendo legumbres o verduras. ¿Qué están haciendo allí? Partida de leproso, ustedes, hombre. Eso se llama murmurar. Eso es lo que hizo Miriam. Y esa es la parasha que viene. Por eso el Padre todo lo lleva alineadito. Eso es lo que hizo Miriam. Murmuró de Moshe. ¿Qué pasó con Moshe? Que él era el hombre más manso que había en la tierra. Estaba alineado con Elohim. Y Miriam vino a criticarlo a él. Vino a decir algo falso. De eso es que está hablando aquí. Por eso lo vamos a redondear. Para no volvernos a leer todo esto. Ya yo creo que con esto ha quedado bien explícito, porque aquí lo vamos a redondear. Vamos a ir a Jacob, Santiago. ¿Ya acabo de leer? Ya está. Sí. No, pero ahí ya está prácticamente todo. O siga leyendo, pues, que todavía tenemos tiempo. Apenas vamos con 1 hora. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Téngamelo ahí un momentico. Eso es lo que pasa con el Shabbat. Después de celebrar el Shabbat, sí. Pero el Padre nos dice en Colosenses 2:16 que nadie os juzgue en fiesta, luna nueva, día de reposo, o sea, Shabbat. No se debe hacer, la persona hoy en el Brit Hadashah y no celebra día de Shabbat, no lo pueden juzgar por eso, porque lo van a criticar. El hecho de no celebrar el día de Shabbat no quiere decir que esté en pecado una persona, porque eso ya quedó renovado. Entonces por eso dice, y si cree que todos los días, por lo menos yo soy el que dice que todos los días son buenos. ¿Sí? Pero yo no puedo criticar al que guarda el día de Shabbat, yo no lo puedo criticar. Lo único que yo le puedo decir es que esa no es la obediencia que el Padre está demandando, que es otra cosa diferente. Yo no le puedo decir, usted no puede guardar Shabbat. Ya nadie guarda día de Shabbat, eso lo puedo decir porque eso es así. Pero yo no le puedo decir, usted está en pecado porque está guardando el día. Yo no lo puedo hacer. Eso es lo que está diciendo allí. Es lo mismo que estamos hablando de lo otro. Siga leyendo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Adón. Y el que no hace caso del día, para el Adón no lo hace. El que come, para el Adón come, porque da gracias a Elohim. Y el que no come, para el Adón no come, y da gracias a Elohim. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Adón, vivimos, y si morimos para el Adón, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Adón somos. Porque Machía para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Adón, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. Porque escrito está, vivo yo, dice el Adón, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Elohim. De manera que cada uno de nosotros dará a Elohim cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Listo. Entonces, como ya nos dimos cuenta de que está hablando cuando no juzguemos los unos a los otros, no nos critiquemos, no nos juzguemos donde estamos bien, porque la única parte donde somos hermanos es donde está Yahshua. Cuando yo digo no criticar o juzgar al hermano, le estoy diciendo, el Padre lo está diciendo ahí en las áreas donde esa persona tiene a Machía. Por eso Jacob, Santiago capítulo 4, versos 11 y 12 dicen lo siguiente. Hermanos,
Hermanos, no murmuréis. Vuélvalo a leer ahí, me gusta, dígame ahí duro cuando diga, no murmuréis. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sí están viendo de qué es que está hablando aquí? Lo que pasaba en Romanos aquí nos lo aclara y dice, hermano, no murmuréis. Una cosa es cuando se habla y otra cosa cuando se juzga. ¿Sí? Porque lo que hizo Miriam fue murmurar. Pero a veces nosotros juzgamos. ¿Por qué? Porque a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno malo. Y el otro está derecho y digo que otro está mal. Eso no es así. Cuando esa persona está derecha, ahí estoy juzgando al hermano, ahí estoy juzgando la ley, porque la ley la tiene escrita en su corazón. Veámoslo aquí en el dibujito, pues, el corazoncito. Entonces, cuando yo entro a hablar mal de una persona en esta área donde está Yahshua, estoy murmurando cuando entro a hablar. Y cuando entro a juzgar lo que está aquí, estoy juzgando la ley, estoy juzgando la Torah, estoy juzgando la palabra. Y eso es que el Padre nos dice que no debemos hacer. Que no nos juzguemos entre hermanos. Es que yo aquí tengo esto, si aquí tengo una y él también tiene, yo aquí ni él debe juzgarme a mí, ni yo a él, porque estaría juzgando la ley, estaría juzgando a Machía, de eso es que está hablando. Entonces muchos dicen, pues claro, una parte dicen que juzguen y en la otra dice que no, pero porque no entran en el contexto, porque no tienen la desvelación, porque el Ruach HaKodesh en esa área no les está mostrando. Vamos a irnos, como es la última y con esto ya terminamos, vamos a vamos a irnos a la primera, que ahí están los dos corazones. ¿Cómo hago para que vaya toda? No, pero es que no va. A veces se queda ahí, él corre, ¿no? Hubiera pasado mejor No puedo con un sostenido aquí. Ahora sí. La voy a poner aquí. Eso. Aquí vamos a ver dos personas. Aquí hay dos hermanos. ¿Sí hay dos hermanos ahí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea que usted con otra persona que tenga un corazón, usted es hermana. Porque hay una Y, porque hay dos corazones, no, porque el otro corazón es mundano, usted no tiene por qué ser hermana. Aquí está, vea, somos hermanos porque este está recién convertido. Se convirtió en un área, vea, aquí está Yahshua, está el Ruach HaKodesh, y aquí hay 4 áreas convertidas. O sea que somos hermanos y en esta área somos iguales. Y yo aquí no lo puedo... que es que es nuevito. Recién llegó, se convirtió, ya una semanita aquí. Entonces el área que está convertida, yo voy a juzgarlo en esa área. No, porque ahí ya está Machía, está la Torah. Eso es lo que está hablando allí. Y si yo llego a hablar del hermano en esa área, llego a hablar mal del hermano, o sea, lo contrario de lo que realmente es, estoy murmurando. Y por ahí es que vino la lepra de Miriam. ¿Aquí qué tengo que hacer? Mire que esta área yo estoy convertido. Entonces el Padre me dice que como no está convertido, apenas yo le vea las acciones o lo que él hable, yo entro a hacer atalaya y a llevar la palabra para que convierta aquí, para que crea y obedezca. Entonces él va a venir y va a sellar, el Ruach HaKodesh va a sellar la palabra en el corazón. O sea que aquí va a quedar una Y.
Si esta persona cree, eso es lo que dice por allá en Yehezquiel capítulo 3, de ser nosotros atalayas. El problema es ese, que nosotros entramos aquí, donde estamos bien. Ese era el caso de los dos. El área de las comidas es esta. De eso era que estaba hablando ahí. Estos dos estaban bien. El uno comía legumbres, no estaba en pecado. No comía carne. Por no comer carne yo estoy en pecado, no. Entonces yo no tengo para comprar carne, entonces estoy en pecado. Sin tener plata, no. Él está comiendo algo que es kosher. El padre dice que puedo comer legumbres, sí, o verduras, sí. O sea que esa persona está bien. Vamos a suponer que esta persona es esta, ¿no? Porque recordemos que es débil, ¿verdad? Tiene una sola área. Es débil porque mire todo lo que tiene que no es del padre. Aquí tiene que convertir todo esto. Tiene que estallar, tiene que el Ruach pues irla sellando y todo eso que va sellando en la palabra. Entonces yo entro a juzgar al débil. Eso es lo que está diciendo ahí. No, aquí en esta área no, él está comiendo bien. Lo que pasa es que es débil y no entiende todavía que la carne la puede comer. Entonces le dice, a usted ya está más formadito, mijo. Entonces diga, si eso es de comer carne va a ser piedra de tropiezo para su hermano que está débil, pues no coma carne. Eso es lo que dice aquí. Entonces que puede comer carne, porque en esta área está más formado, porque tiene más cosas donde se da cuenta que sí puede comer carne. Entonces mire que tiene otras áreas y quizás esta área son las que están ayudando para que él pueda entenderlo. Entonces le dice, usted quede quieto, pero usted no lo juzgue a él, ni murmure a él, ni lo critique a él, y usted tampoco lo critique a él, que él tampoco está en pecado. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. No debemos juzgar, es eso, donde seamos hermanos. Vea, una persona es hermana mía aquí, esta persona es hermana mía aquí, pero aquí no es hermana mía, aquí no es hermana mía, aquí no es hermana mía, y aquí sí somos, no, aquí tampoco como hermanos, aquí yo tengo un espíritu inmundo, pero esta persona no. O sea que a veces sí y a veces no. Aquí está en letra ella. ¿Dónde es? ¿Dónde más? Aquí somos hermanos, vea, pero en el mundo, porque yo tengo un espíritu inmundo en la misma área y ella tiene el mismo espíritu en la misma área. Aquí somos hermanos, pero afuera. Por eso cada vez que nosotros somos compatibles con el de afuera, quiere decir que un área de allá es una S y un área de acá es una S. Y por eso nos deleitamos en el chisme, por eso nos deleitamos en cosas que son de afuera, tanto yo como la otra persona. Y somos hermanos, pero en el otro reino. En el reino de Elohim somos hermanos en las áreas donde está Yahshua, porque Él es el que nos hace hermanos. Recordemos que tenemos que ser uno con Él. Entonces dice Yahshua, que ellos sean uno conmigo como yo contigo, para que todos seamos uno. Eso es lo que debe pasar en nosotros. Somos hermanos cuando somos uno, y para poder ser uno tenemos que tener a Yahshua en esas áreas. Así de sencillito. Vamos a darle todo al Padre. Nos sirvió para la despedida aquí, vean. ¿Sí? ¿Quedó claro lo del murmurar? Eso es muy tremendo. Muchas personas caen en eso. Entonces, a ver, cuando una palabra como que contradice, ahí yo tengo que escudriñar y meterme con Elohim, comenzar a obedecer y comenzar a clamarle a Él para que me muestre. Venga, es que aquí está diciendo que juzguemos, y aquí está diciendo que no nos juzguemos los hermanos. Algo está pasando ahí. Pero decimos aquí, sí debemos juzgar. Y cuando llegue la otra dice, no debemos juzgar. Estamos en una parte, decimos que sí porque ahí dice, y cuando nos leen la otra, sí, no debemos juzgar. ¿Por qué? Porque no hay intimidad con Él, porque no hay obediencia para que Él nos pueda mostrar. Entonces cuando llega la oportunidad de obedecer, no lo hacemos. Yo le decía en estos días a una, lo único que yo sabía era que cuando yo tenía la oportunidad de corregir a mis hijos, yo lo hacía porque ahí estaba mi crecer, porque ahí podían venir secretos, porque ahí podían venir misterios, todo el mundo en contra, pero a mí me importaba un pepino. Yo aplicaba lo que el Padre me decía, que a mí me iba a dar fruto con Él. Pero el problema es que a veces no puedo con esto. Y cuando hablo de los hijos, lo digo por mí, pero eso mismo pasa con el esposo, con la esposa, con el hermano, con la hermana, con la mamá, con el papá, etcétera, etcétera. Pero a veces no somos capaces de hacerlo. Entonces perdemos la oportunidad. Y si eso es lo que yo necesito para poder entender por qué aquí dice juzgar y por qué acá dice no juzgar, entonces me voy a quedar sirviéndole al uno y sirviéndole al otro, para lo que dice uno y para lo que dice el otro.
o juzgando al que está bien, juzgando lo malo, o sea, murmurando, juzgando al hermano, o estoy haciendo lo contrario también. Sencillo, vamos a darle todo al Padre por el mensaje del día de hoy. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de poder venir delante de ti. Que seas tú, bendito Padre, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Bendito Rey, si no ha quedado el tema claro en alguno de mis ajín, en alguno de los que vaya a llegar a este tema, que seas tú convenciéndolo, bendito Rey, que debe obedecer para poder tener ese entender, bendito Padre, porque eso lo dice Tehilín, Salmo 111:10, bendito Rey. Aquí estamos delante de ti reconociendo que hay áreas en las cuales murmuramos, bendito Padre, que hay áreas en las cuales juzgamos, porque somos ignorantes, porque hay mentira todavía en nosotros y creemos que es verdad. O sea que a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo en algunas áreas. Por eso en esta hora te pedimos perdón, te pedimos que seas tú purificándonos, que seas tú limpiándonos, que seas tú trayendo esa capará, ese perdón, que es tu bendita y poderosa palabra, nuestro Adón y a su Hamasía, y podamos, bendito Rey, salir a obedecer lo que nos hable, para que pueda venir la claridad, para que tu obra admirable entre en cada uno de nosotros y tome el control de esas áreas que hoy están en confusión, bendito Rey. Aquí están nuestras vidas, haz lo que tengas que hacer en ellas, que se haga tu caos voluntad, pues sabemos que es buena, es agradable y es perfecta, bendito Padre. Hoy nos has dado una oportunidad de crecer, hoy nos has dado la oportunidad, bendito Padre, de conocer un poco más de tu palabra, y ahí tenemos oportunidad de crecer, ahí tenemos oportunidad de sacar la ignorancia, sacar tinieblas que puedan haber y que nos han puesto a caminar en pos de otra cosa que no eres tú, bendito Rey. Por eso en esta hora te pedimos que seas tú golpeando como martillo a la roca en aquellas áreas que hoy están en dureza, que se han cristalizado, que seas tú pulverizándolas y tomando ese polvo en tu mano y amasándolo nuevamente para regenerar aquellas áreas, bendito Rey. Toda raba te damos, bendito Rey. Enséñanos cada día más y más a juzgar tanto las acciones como las cosas que dicen aquellas personas alrededor nuestro, aún las de nosotros, porque hoy nos has hablado que debemos examinarnos, juzgarnos nosotros mismos para no ser juzgados por ti, bendito Padre. Toda raba te damos, bendito Rey. Todo esto lo ponemos delante de ti y lo hacemos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón, Yahshua Hamasía, Cristo Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracia, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Emet. Aleluya. Salón Ubrajo Mispajá. Paz y bendiciones, familia.